Muy buenos días, queridos senadores y diputados. Bienvenido al Defensor del Pueblo, a don Francisco Fernández Manugán, a esta comisión que es la suya. Esta es la primera sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de la 14ª legislatura. Mi reconocimiento al personal de esta Cámara, que hace posible que se pueda celebrar esta comisión en una sala tan amplia como es la Ernest Lluch, donde nos encontramos. Señorías, como bien saben, hemos vivido días muy difíciles por la terrible pandemia del COVID-19, tan brutal y dolorosa para muchos de nuestros compatriotas. Me van a permitir darle una especial bienvenida y transmitir nuestra alegría por la recuperación de compañeros aquí presentes de esta comisión que han sido y han padecido la enfermedad del COVID-19 y que felizmente lo han superado. Veo al portavoz del Grupo Socialista y al portavoz del Grupo Popular, también al secretario de la mesa, que lo ha padecido, y otra diputada que también veo, a Beatriz. A todos ellos, mi enhorabuena y, sobre todo, mi alegría y la de todos de tenerlos otra vez con nosotros, felizmente recuperados. Es obligado y de justicia hacer una mención al que fuera defensor del pueblo desde el año 2000 a 2010, a don Enrique Múgica, un hombre con valentía que combatió la violencia, un gran jurista, permítanme también, no solo como gran jurista, sino también algunas de las aficiones que compartía, como era la taurina, un gran taurino, y también un gran admirador de mi ciudad, de Toledo, especialmente del Toledo judío. Era un conocedor profundo del Toledo judío y un enamorado. Gran jurista, decía, al que tuve la suerte de conocerle en otros menesteres, no solo aquí como diputado, porque coincidí con él, sino también en la Fundación César Ejido, también en algún curso de drogodependencias que organizamos, y la verdad es que era un hombre encantador, amable. Yo diría que era no solo un gran jurista, sino un grandísimo político, pero todavía más una extraordinaria persona de grandes valores humanistas. Por eso creía que era de justicia hacer este reconocimiento. Y le transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Permítanme muy brevemente dar las gracias a todos aquellos españoles que han estado en primera línea luchando contra la COVID-19. Muy especialmente al personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y demás personal que trabajan en la sanidad. Han trabajado de forma encomiable para salvar vidas, mientras muchos de ellos se infectaban, creo que más de 52.000, otros, por desgracia, también fallecían. Por eso creo que era de justicia el premio que han recibido, el Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia, premio al heroico sacrificio de los sanitarios españoles. También nuestro agradecimiento a tantos y tantos españoles, trabajadores esenciales y también los no esenciales, pero que han estado dando la cara en primera línea, como ha sido la Guardia Civil, la Policía, el Ejército, agricultores, ganaderos, Protección Civil, pescadores, transportistas, trabajadores de la limpieza y de la cadena alimenticia y tantos españoles que con su noble trabajo han sido un ejemplo de buen hacer y solidaridad. A todos ellos
nuestro reconocimiento y agradecimiento. También desear una pronta recuperación a todos los que todavía están hospitalizados o contagiados. Y para finalizar, todo nuestro cariño y solidaridad y apoyo con los familiares y amigos de los miles de españoles que han fallecido. En memoria y recuerdo de todos ellos que nos dejaron en esta pandemia, desde el más profundo respeto, les pido que iniciemos la comisión con un minuto de silencio. Antes de abordar el orden del día aprobado por la Mesa de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, es necesario que la Comisión ratifique el acuerdo de la Mesa adoptado el pasado 26 de mayo en lo relativo a la celebración de las comparecencias del Defensor del Pueblo. Esta ratificación es necesaria ya que la Comisión no ha acordado todavía la delegación de la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983 y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la resolución de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado sobre la organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de 21 de abril de 1992. Por consiguiente, someto a la Comisión la ratificación del acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 26 de mayo en lo relativo a la celebración de las comparecencias del Defensor del Pueblo que figuran en el orden del día. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento? Pues muchas gracias. En segundo lugar, y antes de dar la palabra al Defensor del Pueblo, les informo de que el Grupo Parlamentario Popular solicitó por escrito el pasado 13 de mayo a la Mesa de la Comisión la modificación del orden del día de la primera reunión de la Comisión que se celebrase para incluir en el mismo la celebración de la comparecencia del Defensor del Pueblo para informar sobre las diferentes quejas recibidas por parte de los ciudadanos con motivo de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en relación a la COVID-19, así como las directrices que la institución que dirige ha realizado o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria. Para ello, les quiero leer el artículo 68 del Reglamento del Congreso en sus apartados 2 y 3, que disponen lo siguiente. Artículo 68. El orden del día de una comisión puede ser alterado por acuerdo de esta a propuesta de su presidente o a petición de 2 grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados miembros de la misma. En uno y otro caso, cuando se trate de incluir un asunto, este tendrá que haber sido cumplimentado los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido. De conformidad con este precepto, quiero someter, lógicamente, al criterio de la comisión, que es la competente, hasta que estén delegadas, lo que sería
la modificación del orden del día y para eso voy a intentar ser muy breve. Le daré 5 minutos solamente al grupo que lo ha solicitado para que en 5 minutos dé su opinión y al resto de grupos, si les parece, por analogía, lo he hecho igual que se hizo en la Comisión Constitucional, 3 minutos. Simplemente es para dar su posición, con lo cual tiene por tiempo máximo, si es más breve también, por tiempo máximo de 5 minutos la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor defensor del pueblo. Señorías, volvemos a reiterar nuestra petición de tratar monográficamente la situación de la pandemia y el trabajo que viene realizando el defensor del pueblo en estos 3 meses. Son casi 10.000 quejas las que se han recibido hasta la semana pasada. De ellas, seguramente, la mayoría vienen relacionados con la situación de crisis que estamos padeciendo en todos los sentidos. Ahora la sanitaria, dentro de poco la laboral, la social y la actividad económica. Miren, pedimos que el señor Fernández Maruán, el Grupo Popular lo pide, comparezca para hablar de todo lo que se está aconteciendo ahora mismo. Lo intentamos en la mesa de portavoces hace unos días, no lo conseguimos. Partido Socialista y Podemos impusieron la aritmética, a pesar de que la aritmética iba en contra de lo ético. Y por eso le pedimos, señor Fernández Maruán, señor defensor del pueblo, que si se lo tratan de impedir, haga usted una comparecencia de motu propio. Haga una petición de comparecencia antes de que termine el periodo de sesiones, antes de que termine y llegue el verano. Le pedimos que comparezca porque, haciéndolo más tarde, al final usted sería un notario, al final sería un recontador de situaciones, no sería el defensor. Sería una persona que da cuenta, pero una persona que no actúa en el momento que más lo necesitan los españoles. Defiéndanos, entendemos, de una Administración muy cambiante y errónea, que entendemos que ha perjudicado con muchas de las decisiones y que no es que haya perjudicado ni más ni menos que a los españoles. Señor defensor del pueblo, de no hacerlo ahora, como yo le comento, con un asunto de esta envergadura, pasaría más desapercibido en el año 2021 o el 2022, cuando tuviésemos que hablar de lo que está pasando ahora aquí en España. Perdería la oportunidad de demostrar la eficacia que tiene su institución y la necesidad que tenemos de la Defensoría. No podemos esperar, señorías, es hoy, es ahora, cuando la pandemia está en su grado de agresividad. La espera sería ilógica e inexplicable. Por eso insisto que hoy insistimos de pedir que comparezca en estos días para hablar monográficamente de lo que está haciendo el defensor del pueblo. No queremos que se haga una defensoría al uso. Lo que se pide y lo que le encomienda a usted la Constitución española y lo que le encomienda a usted la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo 3/1981 es que el señor Fernández Maruán actúe con la responsabilidad de alguien que cumple con su obligación, que cumple sin desidia, que cumple sin ineficacia o que incumple no haciéndolo como le estamos pidiendo. Somos el país del mundo con más sanitarios infectados. Somos el país del mundo con más muertos por número de habitantes. Somos, señor Fernández Maruán, y usted lo ha tenido que estar recogiendo, los que hemos padecido de familiares que no se han podido despedir de sus seres queridos, que los sanitarios no han tenido equipos de protección con material suficiente, que ha habido material defectuoso, que el portal de transparencia, el ocultarlo, no cura, señor defensor del pueblo. Por eso le pedimos que comparezca por todos los españoles, por los que están padeciendo por su salud, los que han padecido por su salud, también lo que va a padecerse en lo económico y lo social y en lo laboral que le comenté al principio. Señor Fernández Maruán, díganos qué le preocupa más ahora a los españoles en esta situación. ¿Qué propone la Defensoría? ¿Qué iniciativas ha tomado? Hay 4 referencias de prensa solamente en estos 3 meses. Nosotros
queremos ver a ese defensor del pueblo que, cuando presentó el informe del 2017, decía textualmente que se definía como valiente e independiente. Nosotros queremos ver a ese defensor del pueblo que decía textualmente que él no iba a mirar para otro lado en ninguna situación. Señor defensor del pueblo, si no se hace, serían palabras vacías, vacuas, inútiles, estériles. Era una puesta en escena. Señor defensor del pueblo, no comparecer para hablar de lo que está ocurriendo, de cómo se puede mejorar, de cómo se podría haber evitado, de cómo se puede corregir, de cómo la Administración del Estado puede hacerlo mejor en este decreto de alarma, en esta situación de pandemia, es y sería que el defensor del pueblo parecería que es un peón al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Se entendería, señor defensor del pueblo, que el defensor no está para defender a los españoles, está para proteger a un Gobierno. Con lo que significa esta institución Soledad Becerril, Cava del Llano, Mújica, Rovira, Álvarez de Miranda, Gil Robles, Ruiz Jiménez. No se puede ir usted en su periodo, que es corto ya, por la puerta de atrás. Le quedan Tiene que hacerlo con grandeza. Medio minuto. Tiene que hacerlo cumpliendo con su obligación, con valentía, con independencia y con coraje. Por eso, no podemos esperar. Debe de explicarse, debe comparecer para todo esto, por fuerza, con fuerza y con honor. Hágalo, comparezca, es urgente, es el momento, es ahora. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señoría. Y ahora vamos a iniciar el turno para la posición de los distintos grupos, empezando de menor a mayor. Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, Clemente Sánchez Garnica. Señor presidente, señor defensor del pueblo, señorías, muy breve voy a ser porque las circunstancias extraordinarias son las que son. El retraso en la tramitación de las memorias 2018 es evidente. Desde nuestro punto de vista debe iniciarse el trabajo iniciado y luego, en su caso, hablar del presente y también de la necesidad de la renovación de la institución. Por lo tanto, nosotros creemos y aceptamos el resultado de la votación del pasado mes de mayo, en el que se decidió que hoy se debatiera sobre lo que, de nuestro punto de vista, había que debatir, que son las memorias del 18 y 19. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra, y es el turno ahora, de María Mercedes Garmendia, del Grupo Vasco. Sí, buenos días, señorías. Yo me remito también a la decisión que tomamos de presentar hoy los dos informes del 18 y el 19, aunque evidentemente es tarde, pero es así en lo que quedamos. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Plural tiene la palabra Sergi Miguel. No hay nadie de ese grupo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra Carlota Santiago. Gracias, presidente. En principio, nosotros mantenemos la postura que tuvimos en la reunión de mesa y portavoces. Concretamos que que el defensor vendría a exponernos los informes del 18 y 19, y eso no quita que además le trasladamos la inquietud de que necesitamos realmente una comparecencia monográfica sobre el COVID-19. Entonces, bueno, sí que le sugerimos, o bien a petición propia, o bien lo pediremos por parte de los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Unidas Podemos tiene la palabra Martina Valverde. Perdón, una sustitución. Del Grupo. Perdón, me he saltado el Grupo Republicano previamente. Por parte del Grupo Republicano tiene la palabra doña María Carvalho. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Señorías, y muchas gracias al Defensor del Pueblo. El Grupo Republicano reitera lo acordado en la última reunión. Necesitamos el informe del 2018 y del 2019, sus explicaciones, para que podamos expresarnos los grupos parlamentarios. Y, por supuesto, luego que venga el señor Defensor del Pueblo a dar cuenta de todas las denuncias hechas en época de pandemia. Las violaciones de derechos humanos ocurren cada día y llevamos 2 años de retraso desde el 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Ha habido una sustitución del portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidas Podemos, del Grupo. López Uralde. Muchas gracias, señor presidente. Por parte del Grupo de Unidas Podemos nos ratificamos también en lo expresado y nos mantenemos en que en la sesión de hoy se presenten los informes anuales del 2018 y 2019. Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Vox tiene la palabra su portavoz, Francisco José Alcaraz. Muchas gracias, presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Vox nos sumamos a la petición del Partido Popular, no solo porque lo pide el Partido Popular, sino porque es lo que espera y lo que está esperando muchísimos españoles que precisamente se han defendido por el Defensor del Pueblo ante la situación de crisis que estamos viviendo en estos momentos. Y no podemos fallar a quienes representamos, que al pueblo español. Gracias. Muchas gracias, señoría. Y por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, Mariano Sánchez. Buenos días, señor presidente, señorías. Bienvenido al Defensor del Pueblo. Yo simplemente ratificarme en lo que se había acordado en la reunión anterior y, bueno, lo que decidimos fue que viniera a dar cuenta el Defensor del Pueblo de lo que era el ejercicio 2018-2019. Por supuesto que no es cuestión de aritmética ni nada por el estilo por parte del Partido Socialista este tema, como ha puntualizado el portavoz del Partido Popular. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en que venga a dar cuenta de todas las quejas que pueda haber referente al COVID-19, pero pensamos que no es el momento porque todavía, desgraciadamente, estamos teniendo fallecimientos, personas que están faltando, por desgracia, por el COVID-19 y pensamos que no es el momento. Pero sí queremos, por supuesto, que yo le invitaría a que, a petición propia, pues se presente aquí y nos diga el informe que tenga que dar, pero a su debido tiempo. Creemos que ahora no es el momento, ni muchísimo menos, y nos debemos de agarrar al 2018-2019, que es lo que habíamos acordado. También quería, bueno, por si alguien no lo sabe, que el Defensor del Pueblo solo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales, como así se lo establece en el artículo 54 de la Constitución. Además, es su mandato y su obligación. Pero en ningún caso atribuida la función de controlar al Gobierno. Esta le corresponde, según el artículo 66 de la Constitución, a las Cortes Generales, que son las que representan al pueblo español. En el pleno de sesión, el control del Gobierno. Ahí es donde se controla al Gobierno. Es que parece ser, lo digo porque parece ser que la derecha de este país quiere utilizar la figura del Defensor del Pueblo para controlar al Gobierno, y ese no es su cometido. Así que nada más, por mi parte. Muchas gracias, señoría. He escuchado a todos los grupos. Es competencia del plenario de esta comisión y lo someto a votación lo que es la modificación del orden del día o mantener la que estaba prevista en la mesa. Y para ello voy a solicitar votos a favor. Votos de que se mantenga el orden del día. Perdón, de la modificación. Votos a favor de la modificación. Disculpen. Votos a favor de la modificación. Levantar la mano, por favor. 4, 5, 6, 7, 8. Cuenta 8. Cuenta 8, el letrado. Perfecto. Señor presidente, una cuestión de orden. Sí. Me parece que expresada la opinión de los grupos y puesto que no todos los grupos están todos los miembros presentes, creo que ha quedado claro que la opinión de la mayoría es mantener el orden del día. Por lo tanto, a mí me parece que basarse en una votación presencial no procede, puesto que no todos los grupos tienen a todos los miembros de la comisión presentes. Por lo tanto, creo que ha quedado claro la voluntad de la mayoría. Muchas gracias. Señoría, lo que sí está claro es que reglamentariamente
como presidente, debo de cumplir lo que establece el reglamento y tengo que someterlo, como no puede ser de otra manera, a votación. No puedo hacer una interpretación, sino someterme a lo que legalmente está establecido. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Bien. En consecuencia, después del recuento, que han sido votos a favor 8, en contra 19 y abstenciones 1, en consecuencia queda rechazada la propuesta de modificación del orden del día. A continuación, daré la palabra del defensor para abordar las comparecencias que figuran en el orden del día. Les anuncio que las dos comparecencias se realizarán de una forma acumulada. Tras la intervención del defensor del pueblo, daré la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo. Al ser las dos acumuladas, hemos querido ser generosos, de 15 minutos, y luego abriremos otro segundo turno de 5 minutos. Por eso, señorías, les digo y les anuncio que al finalizar la comparecencia también someteremos a votación de la comisión la delegación en la mesa de la comisión de la competencia para adoptar los acuerdos que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la resolución, como les he dicho antes, de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre del 83 y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la resolución de las mesas del Congreso de Diputados y del Senado sobre organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con la Corte de 21 de abril del 92. A continuación, tiene la palabra, y es un placer concederle la palabra a don Francisco Marugar, defensor del pueblo del Reino de España. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos casi 2 años a la espera de tener la oportunidad de poner de relieve delante de la Comisión Mixta de Relaciones entre el Congreso y el Senado con el Defensor del Pueblo el trabajo que hacemos. A veces uno podría acumular el número de no ya de los informes anuales, cada informe anual tiene algo así como 800, 900 páginas, sino una serie larga y extensa de trabajos y de papeles parlamentarios que están registrados, los del año 18 y los del año 19. Por lo tanto, es una satisfacción venir aquí y venir a contar las cosas que hacemos, las cosas que nos preocupan y lo que piensan los españoles de esta institución que ha tenido que vivir los últimos años sin apenas presencia parlamentaria y cubriendo su cometido a través de una extensa y dilatada presencia en los medios de comunicación social. Mire, entrando en el fondo de lo que nos preocupa, nosotros vamos a analizar el año 18 y el año 19. Y nosotros tenemos bastante interés en poner de relieve delante de ustedes cuáles son las perspectivas de conjunto de lo que hemos actuado. En el año 18 se presentaron algo así como 17.000 quejas. Y en el año 19 se presentaron unas poquitas más, 20.616, que no es un 16% más que el año anterior. Hombre, la Casa no solamente analiza quejas, sino que también presenta
resoluciones dictadas en su conjunto en el año 18 por 1.152 y en el año 19 por 1.551. Por lo tanto, bueno, hemos incrementado nuestra presencia en el seno de la sociedad española en un 34%. Hay algunas cosas que son relativamente singulares y que además forman parte de las competencias del defensor. Al defensor acuden muchos ciudadanos solicitando que interpongamos recursos de inconstitucionalidad. Y, bueno, unas veces se admiten y otras veces no se admiten. Nosotros hemos tenido alguna fortuna. Nosotros el año pasado presentamos un recurso de inconstitucionalidad, una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en una cuestión relevante relacionada con la LOREC y en un tiempo relativamente breve y muy con cierta atención por parte de la opinión pública, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Ahora tenemos una cosa relativamente parecida. Creemos que de alguna manera quizás también tengamos la posibilidad de decir que una disposición de la Comunidad Autónoma de Castilla y León relacionada con la caza pues encuentra, digamos, la acogida del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista temático, a nosotros nos llegan quejas en relación con la vivienda. El Defensor del Pueblo es muy partidario de que el tema de la vivienda se encarrile para bien de nuestros jóvenes de una manera razonable, en relación con la vivienda, con la sanidad, con la educación, con el proceso migratorio, que tanta importancia tiene en esta parte de la Europa de la Unión, y de un conjunto y un abanico amplio de cuestiones sociales. El año pasado, en este bloque, se presentaron 4.600 quejas. Este año se han presentado 5.077. Desde el punto de vista territorial, también hay cosas que nos parece que deben ser tenidas en cuenta. Mire, si uno coge las 4 primeras comunidades autónomas españolas, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, pues ahí se aglutinan el 62% de las quejas recibidas. Nosotros creemos sinceramente que de alguna manera los españoles que tienen la posibilidad en estos, al menos en 3 de estas cuatro comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, los españoles, bueno, pues también acuden al Defensor del Pueblo de España para la defensa de sus intereses. En el año 19, Madrid, que no tiene Defensor del Pueblo, pues fue la más numerosa, con 5.700 quejas. Andalucía le siguió con 2.429, Valencia con 2.100 y Cataluña con 1.915. Por lo tanto, realmente, bueno, pues eso es un poco el esquema numérico del trabajo de estos 2 años. Yo quisiera en este momento pasar a los temas, digamos, importantes. Mire, en el año 18, en octubre del 18, nosotros comparecimos aquí y escuchamos a una serie de grupos de aquella Cámara que nos decían que nos preocupáramos del asunto de la violencia de género. Y nosotros, por primera vez, el Defensor del Pueblo presenta un informe específico sobre la violencia de género en España. La violencia de género en España, como bien saben ustedes, tiene una situación realmente problemática
Si uno cuenta desde el año 2003 el número de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o de sus exparejas, son 1.054. Si uno cuenta el número de niños y niñas asesinados por su progenitor desde el año 2013, que es desde el que se viene haciendo el conteo, han sido 37. En estos dos datos, en el 1054 y en el 37, se incluyen el último asesinato que se produjo en el día de ayer, que se produjo en Úbeda. Por lo tanto, estamos delante de un problema importante. Un problema que ha sido, yo creo que ha sido progresivamente analizado en la sociedad española, y desde luego en el informe del 19 nosotros hemos insistido en reclamar medidas de protección adecuada para los unos y para los otros. Este es un problema que yo no quisiera dejar de señalárselo a ustedes, porque hay alguna peculiaridad relativamente importante. Las quejas de violencia del género son muy complejas y la intervención del defensor es una intervención relativamente limitada. Pero eso no quiere decir que el defensor no esté a gusto haciendo uso de esos límites. Entre otras cosas, ¿por qué es limitada? Primero, porque los hechos son objeto de delito y, por lo tanto, con una cierta rapidez pasan a un proceso judicial. Por lo tanto, bueno, yo creo que hemos de saberlo y nosotros tendremos que ser capaces de desenvolvernos con habilidad en un espacio tan corto de tiempo. ¿Qué es, digamos, cuáles son los motivos principales de las quejas? Bueno, los motivos principales de las quejas son la escasez de medios, de personal en muchos servicios de las administraciones públicas, en primer lugar, y la falta de instrumentos de coordinación para lograr que se produzca una intervención integral. Dicho esto, sí señalaría una circunstancia que a mí me parece relevante. Nosotros estamos bastante satisfechos del trabajo que hemos logrado hacer a lo largo de los últimos meses con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los avances que se ha producido en materia de protocolo. Por lo tanto, creo que hay que seguir trabajando en esa dirección, pero no solamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también con los servicios sociales y también con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo. Por lo tanto, creo que este es un hecho que a mí me parecía importante el destacarlo en la mañana de hoy y ponerlo como el primer punto sobre el cual, el primer capítulo sobre el cual el defensor quiere hablar en este momento. El segundo tema también es un tema de una cierta notoriedad, que es el tema del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, nosotros creemos que es bueno establecer algún criterio en favor de que se establezca en España un sistema estatal de rentas mínimas. Un sistema estatal de rentas mínimas que tiene varias motivaciones. Estoy pensando fundamentalmente en las pensiones no contributivas, en los complementos de mínimos, en las prestaciones familiares por hijo a cargo, en los subsidios de desempleo y también un conjunto de rentas mínimas de inserción con las y en las comunidades autónomas. Nosotros en el año 17 presentamos un informe sobre la crisis y la desigualdad y ya nos pronunciábamos sobre nuestra visión en materia de
medidas de inserción de las comunidades autónomas. Y señalamos que estas medidas de inserción tenían un carácter residual, sus prestaciones estaban muy fragmentadas, mantenía una clara desigualdad territorial, escasa cobertura y se alejaban de alguna manera del tipo de medidas de inserción que existían en otras zonas del contexto europeo. Nosotros creímos que esa escasa capacidad, esa síntesis, hacía que, de alguna manera, los mecanismos de reducción de la pobreza eran en España débiles y que esa debilidad se tenía que afrontar. Y si eso lo dijimos en el año 17, hemos vuelto a reiterar esa posición en el año 19. Nosotros hemos dicho en el año 19, y lo dice el informe de esa anualidad, que es preciso definir una garantía de rentas homogéneo para el conjunto de la población que limite, de alguna manera, la actual fragmentación. El defensor considera ineludible estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas que regule por ley una prestación no contributiva dentro del sistema de la seguridad social. Creo que vivimos en un momento en el cual la heterogeneidad ha hecho presencia y que la debilidad también. Por lo tanto, hay que ser capaces de resolver lo uno y lo otro. Y soy plenamente consciente de que las propuestas presentadas aquí por los partidos políticos y por los sindicatos trabajan en esa dirección. Quisiera recordar a sus señorías que hubo una iniciativa legislativa popular que contaban nada más y nada menos que con 700.000 firmas, que estaba destinada a acabar con la pobreza extrema. Y también hubo instituciones como el Defensor, como Cruz Roja, como Cáritas, que de alguna manera señalaban que era el momento y se daban las circunstancias como para que se pudiera abordar esta cuestión. Había un precedente que se resolvió en una determinada dirección, una ley buena y que, bueno, ha permitido afrontar determinadas cuestiones, que era la ley de la dependencia, que fue por el camino de los presupuestos generales del Estado, y había una posibilidad de una ley que yo tengo la confianza de que también sea tan buena como la anterior, que aborde el tema de la desigualdad desde un punto de vista no ya en los presupuestos generales del Estado, sino en el presupuesto de la seguridad social. Por lo tanto, de alguna forma, hay que velar por qué, a favor de determinados niveles de renta, los hogares tengan un principio de igualdad en lugar independiente del lugar donde se residencien. Y por último, hombre, yo no suelo hablar de política aquí. No suelo hablar de política aquí. No estoy aquí para hablar de política. Yo estoy aquí para otra cosa. Es decir, para supervisar cómo actúan y cómo se desenvuelven las administraciones pueblas. Bueno, yo creo sinceramente que el estado de alarma ha llegado prácticamente a su fin y que, bueno, ese fin puede que se produzca en los próximos 15 o 20 días. Parece que va a ser así, pero hay que pensar que delante de nosotros nos encontraremos con otro tipo de problemas. Creo, honestamente, que hay que pensar que el otoño puede que sea bastante duro y que bueno, deberíamos ser capaces de ir encajando algunas piezas institucionales y del sistema para hacer frente a esta situación. Yo tengo fe
en el trabajo del Parlamento. El Parlamento tiene una tarea muy compleja, que es la de reconstruir en alguna medida la economía. Y no tengo nada más que decir que deseo que así sea. Pero sí quisiera llamar la atención de sus señorías sobre algunas cosas que ocurren en la política española y que son fundamentalmente un problema de tonos. La política española lleva meses con un sabor que destila una cierta amargura, una cierta densidad y algo de oscurantismo. Yo creo que, bueno, en ese contexto de una situación un tanto tenebrosa, sí tengo que decir que me he sentido relativamente cómodo, muy cómodo, a través de sistemas y de procedimientos que superen la acidez. Y esos sistemas que superan la acidez, uno de ellos es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital se ha aprobado sin votos en contra. Me ha recordado que hace muchos años la primera ley que se aprobó en el Parlamento de España fue la Ley del Patrimonio. Luego ya se vino toda una cascada de reformas económicas y políticas que dieron origen a un periodo brillante de la política española. Bueno, pues aquí nos hemos encontrado, gracias a quien sea, a Dios, diría un creyente, yo lo digo porque lo soy, que hemos sido capaces de abrir una ventana que hace pensar que el Congreso quiere tener muy en cuenta el problema de todas aquellas familias que lo han perdido todo, en este momento de la vida. Y me produciría una enorme satisfacción que el Congreso y el Senado, el Parlamento, tuviera una atención muy destacada en el deseo de corregir los niveles de pobreza que existen en la sociedad española. Esas eran las dos primeras cuestiones a las cuales yo quería referirme y que creo, sinceramente, que tiene una importancia singular el que hayamos ido por esa dirección. El siguiente tema sobre el cual quiero pronunciarme es el tema de la sanidad. Bueno, el Sistema Nacional de Salud es un pilar básico de nuestra arquitectura institucional y es uno de los logros más relevantes ocurridos en los últimos 42 años de democracia. Sobre el Sistema Nacional de Salud tienen buena opinión los ciudadanos, los profesionales y los organismos internacionales. Me van a permitir que traiga a colación de esa buena opinión nada más y nada menos que la opinión de Stiglitz. Stiglitz ha sido Premio Nobel de la Paz, de Economía, hace unos años y concedió una entrevista a un periódico español y dijo, a La Vanguardia, para ser más exacto, lo hizo el día 20 de abril, o sea, anteayer, y dijo que la sanidad, ha dicho que la sanidad que los españoles disfrutaban era de las mejores del mundo hasta que empezaron los recortes de su presupuesto. Nada que decir. Pero dijo algo más. Dijo, ¿qué político reivindica ahora aquellos recortes? Yo creo que nadie reivindica aquellos recortes, pero aquellos recortes se produjeron. Por tanto, el sistema sanitario en España tiene algunas características que son relativamente peculiares, está altísimamente descentralizado, pero también tiene algunos o ha sufrido algunos efectos como consecuencia de la crisis de 2008. Mire, el gasto en sanidad en España, el gasto en sanidad es decir, la función
público y privada tiene una media inferior a la media de la Unión Europea. Aquí gastamos un punto menos en sanidad que gastan los comunitarios, por decirlo de alguna manera. Algo así como 12.000 millones de euros. Si uno coge, en lugar del el gasto bruto, coge el gasto sanitario per cápita, pues se encuentra con que la Unión Europea tiene un gasto de 2.884 por persona y año y España tiene 2.371 por persona y año. Por tanto, la primera pregunta es ¿qué es lo que uno tiene que preguntarse a la hora de hacer esta comparación? Y yo creo, sinceramente, que quizás la explicación se halle en el tema de la población. En el año 8, España tenía 45,6 millones de habitantes. Y en el año 18, España tiene 46,6 millones de habitantes. Es decir, España tiene 1 millón más de beneficiarios. Pero fíjense, entre el año 8 y el 18, los recursos que ha manejado el sistema sanitario español tan solo han subido una décima. Han pasado del 6,1 al 6,2. Por lo tanto, hombre, yo creo que este es un hecho que no debería ignorarse. ¿Por qué? Porque el número de beneficiarios se ha elevado y se ha elevado muy fuerte, 1 millón. Pero los recursos que se manejan en el sistema son bastante más modestos. Por lo tanto, en estos días que tenemos tanta preocupación por tantas cosas, esto no debería olvidarse. ¿Y qué ocurre con el gasto público? Bueno, pues el gasto público en sanidad ha descendido. Y ha descendido como consecuencia de esos recortes de los cuales hablaba Stiglitz. Ese descenso ocurrió, pero a partir del año 14, del año 15, ha venido elevándose de una manera modesta, pero se ha elevado. ¿Y dónde se han producido esos recortes? Bueno, esos recortes se han producido fundamentalmente en el gasto de personal. Es decir, ha habido reducciones de plantillas, ha habido paralizaciones de contratos, ha habido contratos menos estables para muchos asalariados que otros, ha habido recortes salariales. Bueno, estas cosas que todos hemos vivido entre 2008 y 2018. También se produjo una reducción en la inversión en equipo y en las obras de mantenimiento. Yo creo que algunas consecuencias se han derivado de este tipo de políticas. Las listas de esperas se vuelven largas y largas y las urgencias se encuentran en muchas ocasiones saturadas. Por lo tanto, una parte del equipamiento tecnológico que existía ha envejecido por falta de inversión y porque el mantenimiento de los hospitales es relativamente complicado, la inversión en esa cuestión. Pero no solamente ocurre esto, sino que escasean los profesionales en algunos territorios, sobre todo en el área de la atención primaria y en el área de la sanidad rural. Bastante evidente son las insuficiencias de personal en algunas especialidades médicas como médicos de familia, como pediatras, como dermatólogos, como anestesistas o como personal de enfermería. Bueno, ¿y qué dicen los profesionales? Los profesionales sanitarios manifiestan su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las cuales realizan su trabajo y exigen una reacción efectiva por parte de todos los poderes públicos y pretenden que haya un acuerdo de ámbito estatal. ¿Cuál es el punto de vista de esta institución? Bueno, nosotros creemos
que la atención primaria parece imprescindible, que en la atención primaria parece imprescindible que se establezcan unas condiciones aceptables de trabajo y que afecten esas condiciones a los centros de salud, a los consultorios o a los servicios de urgencia no hospitalaria. Por lo tanto, sinceramente, la atención especializada también requiere un refuerzo para consolidar su plantilla y lo dicho hasta ahora por parte de estos profesionales y la posición que el Defensor del Pueblo ha de adoptar es clara. España necesita un gran acuerdo político-social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud. El siguiente capítulo o tema que a mí me gustaría abordar esta mañana aquí es el tema de la vivienda. Al tema de la vivienda se le puede establecer una serie de rasgos que son importantes. Yo los he enumerado en 6. Hay 6 rasgos que el tema de la vivienda tiene en España y que le hacen ser muy singulares. El primer tema, la vivienda en propiedad es cara. Es cara, ¿eh? Y hay que hacer un esfuerzo importante para adquirir una vivienda en propiedad. La segunda característica es que el número de viviendas de alquiler es bajo. Eurostat y el Ministerio de Fomento calculan que hay alrededor de 3 millones de viviendas en alquiler. El tercer elemento es que llevamos algunos años viendo cómo el alquiler asciende de una manera muy evidente, alguien dice que desorbitadamente, y que eso tiene unas consecuencias relativamente destacadas, en el sentido de que las subidas de los alquileres y evolucionan por encima de las rentas de las familias, con lo cual se produce un fenómeno de merma de la renta disponible de los hogares. El gasto público en la función vivienda es un gasto público que se ha ido reduciendo paulatinamente. Mire, yo creo que aquí se produce un hecho que los economistas lo entendemos mal. Lo habitual en política económica era seguir el paradigma keynesiano. Es decir, la política de vivienda se incrementa cuando la actividad económica da muestras de flaqueza y la política de vivienda se esconde en las fases de expansión. Eso es lo que dicen los libros y yo creo que esa es una buena política. Pues en nuestro caso, algunas cuestiones no funcionan bien. La construcción de viviendas nuevas públicas ha caído en mínimos históricos. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Si no hay un cambio profundo de la orientación de las políticas públicas de vivienda, la vivienda pública puede llegar a desaparecer. Por lo tanto, hombre, yo creo que este es un tema sobre el cual deberíamos ser capaces de reflexionar. Mire, en el año 18 presentamos un documento que se llama La vivienda protegida y el alquiler social en España, donde se analiza cómo ha evolucionado la vivienda en España y de alguna manera incide en este tipo de cuestiones que yo he venido destacando a lo largo de esta mañana. Y hay una pregunta determinante sobre la dificultad que padecen muchos hogares a la hora de adquirir una vivienda. Bueno, he hablado del tema del precio de la vivienda diciendo que es alto. Está claro que los salarios para adquirir esa vivienda en términos relativos son bajos. Las condiciones laborales son duras, sobre todo entre los jóvenes.
el precio del alquiler por las nubes en muchos casos y, ¿por qué no decirlo con cierta gracia? Nosotros somos campeones en la precariedad, conciliamos poco y la emancipación de los hogares a veces es tardía. Bueno, a veces es tardía y a veces se producen fenómenos de vuelta al principio de la cuestión. Por lo tanto, hombre, yo me haría una pregunta que de alguna manera es importante. Dice, una conclusión se deriva de esta tipología y de esta descripción de hechos que he hecho a lo largo de mi intervención. Y esa conclusión es que el acceso a la vivienda para los jóvenes se ha vuelto imposible. Se ha vuelto imposible, literalmente imposible. Por lo tanto, la única manera de hacer frente a esta situación es aumentando la oferta, porque el que hay una fuerte demanda de alquiler ya lo sabemos, pero como no hay un aumento de la oferta, las dificultades de adquirir una vivienda son relativamente importantes. Yo coincido con economistas conocidos en España, en Madrid y en Barcelona, Carmen Trilla, Julio Rodríguez López, García Montalvo, Mascolell, fíjense, Mascolell, que todos dicen lo mismo. La mejor intervención en el mercado de viviendas consiste en aumentar la vivienda social. Bueno, pues a ese tipo de intervenciones se acaba de referir el gobernador del Banco de España. El gobernador del Banco de España dice que hay que hacer algunas políticas relevantes en materia de vivienda en España y que el aumento de la vivienda social debe ser algo más que el aumento de la vivienda de unas cuantas promociones, algo más. Y que eso va a exigir un programa de viviendas sociales donde, bueno, o al que se dedique un alto volumen de recursos públicos y se establezca una importante coordinación. Las actuaciones son fáciles de enunciar. El despliegue simultáneo de un abanico de líneas de política complementarias es absolutamente vital. Políticas tributarias, políticas de inversión pública, medidas reguladoras del ámbito municipal. Y además, este tipo de medidas tienen que ser medidas consistentes y mantenibles en el tiempo. Por lo tanto, ese tipo de medidas tienen que estar dirigidas hacia las familias con bajos ingresos, sobre todo a los jóvenes y a las familias de bajos ingresos, en las zonas de alguna manera áreas metropolitanas. Y la pregunta es la de siempre. ¿Qué hacer? Bueno, pues mire usted, yo lo voy a decir sencilla y llanamente. Hay que incrementar el parque de alquiler de la vivienda a unos precios razonables. Y ahí deberían dedicarse las políticas públicas en los próximos años, porque de alguna manera, esta es una cuestión sobre la cual no deberíamos pasar desapercibidos. Después de la vivienda, quisiera hablar de lo que hemos visto. Yo hablo siempre de las cosas que veo, Créame, yo superviso, no controlo. Para controlar están ustedes, para supervisar estoy yo. Pero bueno, eso quizás sea discutible, pero yo no, para mí es relativamente claro. Siguiente punto que a mí me parece destacable es el tema de la educación. Mire, ha dicho Save the Children, que es una ONG que trabaja aquí, que trabaja de alguna manera bien, ha dicho
que el problema central que tiene el sistema educativo español es el que falta, el que falla, el que no ha logrado la inclusión social. Y hace un análisis que desde mi punto de vista es inteligente. Dice, bueno, en el año, es decir, ustedes, los españoles, mi generación es una generación que consigue un éxito político importante, que es el éxito político de la universalización de la enseñanza. Siglo XX. Universalización de la enseñanza. Pero está pendiente todavía de resolverse el problema de la desigualdad social y de la pobreza infantil. Y hace una explicación que a mí me parece que va más allá de las escuelas, pero que tiene que ver con lo que sucede en la sociedad española. Bueno, el contexto socioeconómico de las familias y el nivel de formación y titulación académica es importante. Es decir, los centros educativos, por públicos que sean, no logran amortiguar la desigualdad inicial. Primer tema. Hay una falta de atención pública a eso que se llama los gastos ocultos. Los gastos ocultos, en realidad, son los que hacen las familias para afrontar una serie de gastos tan importantes como es los ordenadores, las tablets, los libros de texto, el material escolar, los transportes, las actividades extraescolares, el aprendizaje de idiomas. Bueno, sinceramente, son gastos que afectan de alguna manera al problema del paro y la pobreza y que tienen enormes dificultades para muchas personas, para muchas familias que se tropiezan con este tipo de situaciones. Y luego, bueno, no todos tenemos la misma situación. Hay personas afectadas por el paro y por la pobreza que no le prestan la suficiente atención a los centros a los cuales van sus hijos. Por lo tanto, aquí también, ¿no? Lo digo con toda... Aquí también se produce el mismo hecho. El ajuste del 8. Yo no hablo nunca, o casi nunca, de políticos, hablo de fechas. Y ustedes pueden trasladar las fechas a políticos, pero eso es su tarea, no la mía. El ajuste del 8. El ajuste del 8 tuvo consecuencias serias en esta sociedad porque el gasto medio familiar subió y porque bajó la inversión pública, en vivienda y también bajó la inversión pública en educación. Y disminuyó el número de becas y las ayudas para acceder a los servicios educativos. Aquí hay un hecho sobre el cual yo quiero pronunciarme. Y además lo voy a hacer de verdad. Mire, nosotros deberíamos todos tratar, estoy seguro que lo hacemos así, pero a veces sale o no sale. Nosotros deberíamos disponer de un sistema educativo inclusivo, estable y de calidad. Un sistema de estas características no surge de la noche a la mañana. Un sistema requiere tiempo. Este tipo de sistemas requieren tiempo. Y me van a permitir que diga una cosa en la que creo. Mire, en España, nuestra experiencia histórica, pues hombre, el uso del tiempo en reformas educativas es como muy generoso. 7 leyes educativas han sido aprobadas en esta Cámara a lo largo de los últimos 40 años. 7 leyes. Y detrás de cada reforma educativa hay un esfuerzo importante. Los cambios normativos acarrean revisiones de la legislación, procesos de sustitución,
bueno, mire usted, nuevas normas, nuevos desarrollos reglamentarios, nuevos planes. Y hay que dedicar, detrás de cada reforma educativa, a hacer un esfuerzo relativamente considerable. Creo, sinceramente, que algunas cosas deberían cambiar. Yo creo que un sistema educativo es bueno en la medida que evalúa los resultados de su tarea, que corrige las deficiencias y que optimiza los recursos. Y eso tiene sus problemas. Yo formo parte de los que cree que un sistema educativo bueno pues ha de disponer de una financiación suficiente, ha de disponer de un sistema de selección y formación del profesorado adecuado, ha de promover la inclusión social para evitar el índice de fracaso y el abandono escolar, ha de facilitar las condiciones o la igualdad en condiciones de partida, según la situación económica de los alumnos, ha de establecer un sistema de becas justo, adecuado y con un procedimiento de pago ágil que elimine la incertidumbre en los receptores, y ha de tratar de implicar a las familias en este tipo de cuestiones. Mire, esta es la casa donde deberíamos ser capaces de hacer coincidir muchas cosas. Las coincidencias, primero, sobre los desacuerdos y, sobre todo, debemos a nuestro sistema educativo una estabilidad de la que adolece por el escaso tiempo que se dedica a este tipo de requisitos básicos. Por lo tanto, bueno, yo creo que es la hora de buscar coincidencias y la hora de evitar los desacuerdos. Así lo dice el Consejo Escolar del Estado. Es necesario que se normalice la situación de inseguridad jurídica y de inestabilidad legislativa que tiene el sistema educativo español. Siguiente punto, que a mí me parece importante y que además lo es. Es importante el tema de los mayores. He hablado muchas veces del tema de los mayores en muchos lugares de España. Bueno, quizás porque no sea mayor, pero he hablado de esa cuestión. Mire, hay tres maneras de acercarse a ese tema y a lo mejor hay una cuarta, pero bueno, hay un problema de envejecimiento de la población, hay un problema de la soledad no deseada y hay un problema de la vejez en los centros residenciales de los mayores. Esas tres cuestiones están ahí encima de la mesa y bueno, las conocemos todos. ¿Qué quiere decir el envejecimiento? El envejecimiento quiere decir que nosotros en este momento, en el año 19, tenemos 9 millones de personas mayores de 65 años, es decir, el 19,3% del total de la población, 19,3% del total de la población, y que el INE calcula que en el año 68, o sea, dentro de 40 años, podríamos tener en España más de 14 millones de personas con más de 65 años. Es decir, pasaríamos del 19,3 al 29,4. Es decir, aquí hay un problema importante. Estamos inmersos en eso que algunos llaman el envejecimiento del envejecimiento. Y además, no solamente este es un tema destacado, sino que algunas cosas han cambiado en el seno de la sociedad española. Mire, los recursos de apoyo familiar ahora son mucho más complejos que antes, bastante más complejos que antes. Hay una nueva forma de convivencia, hay distintas modalidades de familia, hay una composición de los hogares que ha cristalizado
en los últimos decenios y que es, sin lugar a duda, un hecho novedoso que, desde luego, va a dar origen a cambios serios en la atención social. Segundo tema, el tema de los ancianos. El tema de los ancianos, bueno, nosotros le llamamos aquí, y no me parece mal que se le llame así, que es la soledad no deseada. La soledad no deseada es, en alguna medida, un hecho desconocido en España. No tenemos una radiografía precisa del alcance del problema de la sociedad no deseada. Carecemos, en este caso y en otros muchos más, de datos sociales globales, digamos, localizados geográficamente. Hay ONGs, Médicos del Mundo, Cruz Roja, Cáritas, el Teléfono de la Esperanza, que dicen que ellos atienden a una serie de personas a las que identifican claramente como personas que viven solas. Dicen una cifra que yo no voy a decir, porque me parece que no debo decirla, no debo decirla, pero vamos, una cifra significativa. Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, yo creo que estamos ante personas mayores que han perdido su pareja, su familia, sus amistades, sus contactos laborales y sus relaciones sociales. Muchas son personas con pensiones que no les permite vivir con dignidad y que padecen alguna discapacidad. Muchas de ellas, durante periodos de tiempo prolongado, no tienen contacto alguno. En la vida ordinaria no tienen contacto alguno con otros seres humanos y a veces carecen de él durante semanas y meses. O sea, gente que está sola, la sociedad, mire usted, que viven solos. En el Reino Unido se han preocupado de esta cuestión y tienen algunas estructuras políticas y administrativas que se ocupan de la soledad no deseada. En España, institucionalmente, no tenemos nada de esto y el problema de los mayores no entra en las prioridades de los gobiernos, no digamos más ni menos. En nuestro caso, nosotros hemos ido en otra dirección y la sociedad ha dejado de responsabilizarse de esa cuestión y se lo ha trasladado de alguna manera a las familias. Entonces, el inserso ha hecho algunas aproximaciones a esta cuestión y dice, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque hay dificultades de adaptación a la jubilación. Cuando uno se jubila pierde capacidad adquisitiva, y eso se nota. Hay una desvinculación social destacada, se pierden amistades, se empobrecen las relaciones sociales, se reducen las actividades fuera del hogar. Aparecen fenómenos adversos, la dispersión, el alejamiento de los hijos, la viudez. Y también hay un problema de salud, de depresión continuada y de salud mental deteriorada. Por lo tanto, yo creo que este es un tema sobre que es necesario abrir un debate social para encontrar vías efectivas que aborden este tipo de iniciativas. Hay que conocer, hay que concienciar, hay que gestionar, hay que prevenir la soledad de las personas mayores. Porque son claves para todas ellas son claves para disminuir sus consecuencias. Y vamos a plantearnos el otro tema, el tema de la vejez en los centros residenciales. Nosotros a nosotros nos gusta venir aquí
y darle algún material a ustedes para que se informen de lo que nosotros vemos. Y nosotros hemos hecho un documento este año que está en el libro gordo de Petete, es decir, que está en el ejercicio del 19 y que dice así: atención a las personas mayores, centros residenciales, en el informe anual del Defensor del Pueblo del año 19. Esto es una reflexión que hemos hecho y que, sinceramente, hemos querido venir aquí por muchas razones, pero hemos querido venir aquí para decírselo. No por otra cosa. Hombre, ¿cómo se gesta este documento? Pues de una manera muy breve. Esta es la forma que nosotros tenemos de trabajar. A lo mejor no le gusta a otros, pero a nosotros nos gusta y nos da seguridad. Mire, en el año 17, a finales del 17, se recibieron muchas quejas de ciudadanos que se quejaban de cómo funcionaban el sistema residencial. Y entonces, a la vista de estas quejas, nosotros iniciamos un conjunto de actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas. Insisto, nosotros queríamos ver qué atención se le prestaba en estos centros a los residentes. Y queríamos ver en qué medida las actuaciones que realizaban las administraciones públicas garantizaban los derechos de las personas mayores que viven en esos centros. Entonces, teníamos un doble objetivo. Bueno, en el informe del 18, empezamos a finales del 17. En el informe del 18, nosotros hicimos algo que nos parecía que era destacado, que es decir qué es lo que en las residencias públicas y en las residencias privadas de la tercera edad existentes en España se actuaba desde las comunidades autónomas. Nuestro sujeto aquí siempre es la comunidad autónoma, siempre. Luego las comunidades autónomas se organizan como tengan que organizarse. Ese no es nuestro problema. Pero nosotros a quien nos dirigimos es a las comunidades autónomas. Y de alguna manera las comunidades autónomas en mayo del 19, comenzaron a responder a los problemas que habíamos iniciado en el 17 y que habíamos presentado en el 18. Y aquí nos encontramos con una serie de hechos que se relatan en esta monografía y que son de alguna manera hechos significativos. Mire, esta es una situación donde las regulaciones son muy dispersas, y donde los requisitos que deben reunir los centros residenciales, bueno, pues no están homogéneamente señalados. Por lo tanto, las comunidades autónomas sería bueno que fueran pensando en la posibilidad de hacer un esfuerzo de actualización y algún esfuerzo de armonización. Estas palabras son tremendas en la literatura política española, pero bueno, yo creo que hay que hacer lo uno y lo otro. En segundo lugar, los datos son pocos y escasamente fiables. ¿Por qué no lo voy a decir? No existe un mecanismo eficaz compartido por todas las administraciones para recopilar los datos que permitan realizar estadísticas fiables y que se actualicen periódicamente. Y claro está, es muy difícil levantar estrategias de acción política si uno no tiene la información adecuada. Este es un problema. Segundo lugar o tercer lugar, el orden ya no me lo sé, pero me da lo mismo. Las plazas son relativamente insuficientes. Las plazas que hay en las residencias públicas o concertadas para atender a la demanda existente no son muy abundantes. Son relativamente poco suficientes.
Y claro, eso plantea un problema. Y es que si uno dota las plazas, pues tiene que tener presupuesto. Esto lo he aprendido yo en esta casa y lo he defendido durante muchas veces en esta sala. Hay un problema de escasez de personal. De personal normal y corriente. Mire, yo solamente he ido a una asamblea, de una comunidad autónoma, a Madrid. A mí me invitaron, ningún otro defensor había ido a ninguna asamblea, pero me invitaron y fui. Y bueno, la primera cosa que salió encima de la mesa es que las ratios de personal de atención directa, que es esencial para mejorar la calidad asistencial de la residencia, se perdían en la noche de los tiempos. Y que, bueno, cada vez hay más usuarios y con más edad y con más dependencia y, desde luego, no hay personal para atender esta situación. Se necesita más personal y se necesita más personal con una formación adecuada. Bueno, yo creo que en alguna medida, cuando alguien se dedique a resolver este tipo de cuestiones, debería tratar de ver en qué medida se tienen el personal adecuado y se programa la presencia del personal adecuado a lo largo de una serie de ejercicios. Mire, un tema complicado. Mire, la atención sanitaria. La atención sanitaria en las residencias españolas es de muy general. Es muy, muy general. No, aquí todos sabemos que cuando se detectan problemas y en circunstancias normales, los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud. Bueno, estoy hablando de cuando se detectan problemas. Los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud. Y claro está, pues bueno, lo razonable sería que este tipo de centros contaran con una estructura médica y de enfermería más amplia y más extensa para atender a unos dependientes, a unos residentes que necesitan más atención cada ejercicio. Por lo tanto, quédense con esta idea, porque esta es una idea importante. Bueno, todo lo que he dicho tiene que ver con la organización, más bien, médica y asistencial. Pero luego hay otro problema. Es decir, oiga, ¿quién inspecciona las residencias? Las residencias, bueno, pues deberían tener un personal relativamente formado en la gestión de las mismas y pues no lo tienen. Hay un tema que para mí es un tema destacado e importante. Primero, ¿cómo se han de regular los ingresos involuntarios? Los ingresos involuntarios, es decir, cada vez entran allí en las residencias personas que tienen algunas dificultades y que debería ser objeto ese tipo de entradas de una disposición normativa relativamente importante. Nosotros nos hemos atrevido a decir en el informe del año 19 que hay que aprobar una ley orgánica que concrete las limitaciones de los mayores con graves problemas de salud o con deterioro físico y mental destacado. Este es un tema importante,
Estas son de las cosas que dice el año, que dice el documento del 19 y que está puesto ahí porque nosotros queremos decirles a ustedes, que son los que hablan y los que tienen el control de las leyes, que este tipo de cosas hay que planteárselas. Bueno, por lo tanto, en tanto eso ocurra, no se aprueban leyes orgánicas de la noche a la mañana en ningún parlamento, y menos en este, y con los problemas que existen aquí para aprobar leyes. Entonces, bueno, sí. Entonces, bueno, pues habrá que establecer algún tipo de criterio para que estas cosas se resuelvan adecuadamente. Otro tema importante, que ocurre en las residencias y que ocurre en otros centros de privación de libertad, del cual un día vendré a hablar, de los centros de privación de libertad en España, que tienen mucho problema. Mire, yo creo, sinceramente, que todas las comunidades autónomas, yo lo creo sinceramente, dicen que deben minimizarse la utilización de las sujeciones físicas y que solo deben aplicarse en ausencia de medidas alternativas. Dicen además, y dicen bien, que la aplicación de las sujeciones físicas o de las sujeciones mecánicas, que también se dice por ahí, deben hacerse bajo prescripción facultativa y tratando de proteger la salud del afectado, su seguridad y, de alguna manera, evitando que los riesgos sean excesivos. En cualquier caso, este tipo de sujeciones, hombre, deberían ser comunicadas a la autoridad judicial. Por lo tanto, es necesario un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios, con las familias, para lograr una atención adecuada en esta cuestión. Mire, si uno ha hecho este repaso que yo he hecho aquí, que vaya a continuar haciendo más cosas y diciendo más cosas, pues uno tendrá que decir que la pandemia ha puesto de relieve una serie de sucesos que de alguna manera hay que corregir. El conjunto del sistema residencial de mayores en España adolece desde hace años de una serie de disfunciones que es necesario corregir. Fíjese lo que he dicho, adolece desde hace años. No es imputable, hay errores en el camino, pero no es imputable a esta situación. Adolece desde hace años de una serie de disfunciones que hay que corregir, hay que cambiar el modelo. Y ahí están ustedes. Yo no estoy, yo me dedico a otras cosas. Estos son, por tanto, los retos que hoy tiene planteados este sector y que con toda seguridad se incrementarán en el futuro, pues como ya hemos dicho, la población usuaria de estos servicios crece y seguirá creciendo a lo largo de los próximos años. Y si esta población crece y seguirá creciendo a lo largo de los últimos años, pues deberíamos ser capaces, desde un lado o desde otro, de proporcionarles la atención adecuada. Y voy a hacer una cosa que me parece que tiene algún interés el que yo lo haga. Mire, voy a hablar. El defensor podía haberse quedado ahí. Yo me quedo aquí, yo digo lo que hay en el final del 19 y de alguna manera, pues no me meto en otros vericuetos. Bueno, nosotros hemos hecho dos cosas
de las cuales hasta ahora no lo habíamos dicho, pero lo decimos aquí. Mire, nosotros hemos hecho actuaciones residenciales en residencias a lo largo del 2020. Lo hemos hecho. Lo hicimos después de acabar con el informe del 19. El informe del 19 se acaba en marzo y nosotros hicimos estas actuaciones en residencias el día 2 y 3 de abril del año 20. Y abrimos actuaciones de oficio con todas las consejerías de Sanidad y con todas las consejerías de Política Social de las comunidades autónomas. Nosotros no nos metemos en la estructura que tienen las comunidades. Hay estructuras que dicen que tienen consejerías de Sanidad y hay que tienen consejería de Servicios Sociales. Me están entendiendo perfectamente, ¿no? Supongo que no será el único caso, pero habrá más casos. Pero en cualquier caso, nosotros nos dirigimos a los unos y a los otros. ¿Y qué queríamos hacer nosotros? Bueno, pues queríamos conocer la estructura de respuesta que se da a este tipo de residencias en cada territorio y, desde luego, favorecer una serie de medidas de coordinación que ayudaran a que las cosas fueran mejor. Nosotros hemos solicitado a las comunidades autónomas, entre otras cosas, las medidas adoptadas para reforzar la atención sanitaria en centros sanitarios públicos y privados, los protocolos, los dichosos protocolos seguidos en el ámbito de la derivación de residentes a centros hospitalarios, las dificultades que han tenido para la atención de los residentes que están en espacios separados, las medidas de protección de seguridad de los trabajadores, las medidas para facilitar información rápida y transparente a las familias y, desde luego, las medidas para que, de alguna manera, los residentes puedan tener un contacto con sus familiares a lo largo en alguna medida, a lo largo de los últimos meses. Pero hemos hecho más. Hemos hecho más. Hemos hecho más porque creíamos que nosotros podíamos hacer más. ¿Y qué hemos hecho? Pues mire usted, si esto lo hicimos el 2 y el 3 de abril del 20, el 24 de abril del 20 hicimos una serie de recomendaciones. Esta casa tiene ese privilegio, la de poder recomendar. Nosotros recomendamos a las administraciones residenciales, a las comunidades autónomas, fundamentalmente. Nosotros no nos dirigimos a las corporaciones locales. No, nosotros nos dirigimos al gestor y le decimos, oiga, mire usted, pues sería bueno que usted se preocupara de algunas cosas. Y bueno, pues hemos hecho una carta extensa a una petición que se nos hizo desde una comunidad autónoma en España y nosotros le hemos contestado a esos señores porque tienen derecho a pedirnos algunas cuestiones y nosotros tenemos derecho a solicitar que nos proporcionen alguna información. Y nosotros lo hemos hecho. Nosotros no nos escondemos, hombre. Lo único que pasa es que nosotros tenemos nuestra forma de trabajar y entonces, como tenemos nuestra forma de trabajar, nos sentimos cómodos trabajando de esta manera. Se lo digo sinceramente, nos sentimos muy cómodos. ¿Y por qué no decirlo? Estos 2 años donde aquí ha costado acceder por una serie de circunstancias que no ha lugar, nosotros nos hemos defendido externalizando nuestro trabajo y diciéndole a la sociedad española lo que hemos hecho. Y estamos satisfechos de la acogida que hemos tenido por parte de la sociedad española. Por lo tanto,
aquí cada cual tiene que saber lo que hemos hecho. Hombre, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que tendríamos que tratar de averiguar cuál es el problema de los suministros de equipos de protección individual para el personal, que ha sido un tema importante, el tema de las pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del centro, que es un tema importante. Entonces nosotros le estamos diciendo a las comunidades autónomas que estas cosas nos interesan y que deberían interesarle también a ellos y que nosotros nos parece bien. Hombre, ha habido que suplir bajas laborales, ¿eh? Ha habido que suplir bajas laborales de los trabajadores por una serie de circunstancias, entre otras cosas porque enfermaban. Y bueno, pues las cosas hay que hacerlas, ¿no? Bueno, hay que admitir la existencia de un representante de la familia, por decirlo de alguna manera. Y ese representante de la familia pues debe tener una información continuada de cómo está el residente. Y hay que facilitar el que en algunos casos se traslade esa persona al hogar familiar sin perder el derecho a no volver al centro residencial, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan. Hay algunas cosas de esta naturaleza que a nosotros nos parecen relevantes. Oiga, mire, nosotros sí creemos que hay que humanizar el final. Hay que humanizar el final. Y esa humanización del final tiene que hacerse con muchísima dignidad. Entonces, este tipo de actuaciones, de alguna manera, se tienen que llevar a cabo de una forma relativamente razonable. Y las sugerencias que hemos hecho son 12. La última, me lo van a permitir que la diga, la última viene a decir que debe procurarse, si así lo solicita el enfermo, la atención espiritual al residente según sus creencias. Entonces, bueno, ese es el trabajo del defensor. Ese es el trabajo del defensor. Por lo tanto, cada cual con nosotros puede ser exigente. Pero con nosotros cumpliremos la ley, ¿eh? Cumpliremos la ley. Si la ley dice que el trabajo del defensor es la supervisión, es la supervisión. Y para que sea... Es que yo he sido 29 años diputado. Y yo controlaba y defendía a mi gobierno. Entonces... No, perdone usted. Yo controlaba y defendía a mi gobierno. Me tocaba a veces controlarlo y me tocaba otras veces defenderlo. Le podía contar alguna anécdota de qué hacían en algunos partidos europeos, que eran las mismas personas y unas veces estaban en la oposición y otras veces estaban en el gobierno. No, mire usted, yo esto sí lo sé hacer. Ahora, la ley dice que yo superviso. Punto. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en materia de un tema relativamente difícil y escabroso.